Absolutamente nada jamás va a poder superar esa sensación que te da Star Wars cuando aparece el texto del inicio y la música está sonando de fondo. Es absolutamente pura magia. Y esto es verdad si estuviste ahí en los 70s, en los 2000s e incluso si te tocó crecer con las secuelas. Este momento, independientemente de cuándo lo hayas vivido por primera vez, sigue siendo algo mágico. Pero si tu Star Wars, como el de muchos de nosotros, fueron las precuelas, hay muchas probabilidades de que hayas vivido una montaña rusa de emociones al pasar de odiarlas y con el tiempo llegar a amarlas absolutamente. Y más de uno de nosotros hemos tenido que llenar una de estas. Una forma de disculpas para George Lucas si es que las precuelas en algún momento te parecieron basura, pero con el tiempo has aprendido a apreciarlas. Dentro de las razones se incluyen: el internet me convenció de que George era idiota, no presté suficiente atención, no conozco nada de cine, estaba celoso de todo su éxito o simplemente Mercurio estaba en retrogrado y no sabía qué decía. Como resultado de que cada vez que avanza un poco más esta historia moderna la cual estamos viviendo, nos damos cuenta de que George tenía razón en absolutamente todo. I think it's too much. Puede que no sepas de qué demonios estoy hablando. Si no viviste las precuelas en el momento de su estreno en el cine, ir a ver La amenaza fantasma por primera vez se asemejaba bastante a esto. Guerra de los cosmos. Es una época de incertidumbre. Los ambiguos estatutos de tarifas del Imperio exigen la reevaluación de las cuotas galácticas de exportación. La princesa interina Agumba ha trabajado en un subcomité para preparar enmiendas a las políticas de comercio existentes. Mientras tanto, las agencias reguladoras sufren el cabildeo de un ¿Agencias consorcio de reguladoras? grupos de ¿Qué intereses rayos es eso? Ibas esperando una aventura como la de Luke Skywalker con naves espaciales y sables láser y de repente te topabas con impuestos de rutas comerciales y un bloqueo sobre Naboo. ¿Qué carajo es un Naboo? ¿Y por qué me debería de importar un bloqueo de rutas de comercio? Bro, simplemente búscate otra ruta o dale la vuelta. ¿Por qué alguien amenazaría con empezar una guerra porque alguien bloqueara una ruta comercial? Eso suena increíblemente estúpido. Un nuevo viraje en el estrecho de Hormuz. Tras anunciar que estaba abierto para el comercio, Irán volvió a cerrarlo por completo este sábado, citando violaciones a la tregua por el bloqueo naval de Estados Unidos a sus puertos. ¿Qué rayos es eso? ¿Y quieren saber lo más gracioso de todo? Es muy probable que si este pedacito del mundo no se abre de regreso en junio, todo el mundo puede empezar a colapsar. Vaya, qué cosas, ¿no? Discúlpenme mientras lleno otro formulario de disculpa. Estás viendo Dave Post. Ya tenía mucho tiempo que estaba buscando una excusa para poder hablar de la política en Star Wars, y qué mejor que una oportunidad que solamente se va a presentar una vez en la vida para la reivindicación histórica absoluta de George Lucas, sobre todo porque la mayoría de personas que vimos las precuelas en el cine, bueno, no la mayoría, todos, ahora mismo ya somos adultos y comprendemos que la civilización moderna está básicamente sostenida por unas pocas rutas marítimas y varios ancianos que están a un mal humor de provocar el colapso económico mundial, lo cual suena bastante horrible, pero así es la cosa. Y los episodios maníacos de un dudoso hombre naranja bailarín han hecho que todos sean conscientes de la importancia de las cadenas de suministro y la imposición de aranceles. Ahora mismo el mundo se está asemejando tanto a la República Galáctica que vimos sucumbir en estas películas, que incluso tenemos fuerzas oscuras operando en la sombra y jugando a ambos bandos para asegurar que sus intereses prevalezcan sobre cualquier otra cosa. Pero antes de empezar este video necesitamos abordar un pequeño detalle. Una de las críticas más grandes que recibieron las precuelas fue precisamente lo que hicieron que la trilogía original fuera bastante buena, que fue la decisión de dejar de lado la trama en el texto del inicio para que no interfiriera con la acción y todo lo que estuvieras viendo en la pantalla. Pero en este caso no funcionó muy bien, ya que necesitabas bastante contexto para siquiera entender qué estaba pasando. El hecho de que lo primero que vieras de la trilogía de las precuelas fueran un montón de naves volando alrededor de un planeta que nadie conocía tampoco ayudaba bastante, así que voy a aprovechar para darles la información más básica que necesitan saber. Todo lo que pasa en las precuelas es orquestado por un solo hombre, Darth Sidious, Sheev Palpatine. Él es el arquitecto de absolutamente todo. Su plan consiste en manipular a dos facciones principales para asumir la galaxia en el caos. Por un lado está la República Galáctica, símbolo de una galaxia unificada que se ha mantenido firme durante 1000 años, gobernada por el Senado Galáctico y protegida por la milenaria Orden Jedi. La República afirmaba preservar la paz, la ley y la estabilidad. Era un faro de democracia e igualdad para todos los sistemas que la componían. Y al otro lado del tablero de ajedrez está la
Confederación de Sistemas Independientes, comúnmente conocida como los separatistas, una coalición de sistemas estelares que se separó de la República, debido a que muchos sistemas que se unieron a los separatistas creían que la República simplemente ya no representaba sus intereses y consideraban que era corrupta e ineficaz. La cara más visible de la Confederación era el Conde Dooku, uno de los aprendices Sith de Darth Sidious. Detrás de los separatistas había un grupo de poderosas megacorporaciones y conglomerados que los financiaban, como la Federación de Comercio, el Gremio de Comerciantes, el Clan Bancario Intergaláctico y por último, pero no menos importante, My Man Wat Tambor de la Tecno Unión. La razón principal para que los conglomerados y las megacorporaciones apoyaran a los separatistas era porque querían más beneficios, menos regulación de la República y mayor poder político, viendo en la Confederación la oportunidad perfecta para convertirse en feudos independientes en toda la periferia de la galaxia. Todo ello mientras reclamaban neutralidad corporativa, sabiendo perfectamente que la República estaba profundamente entrelazada económicamente con las corporaciones, por lo que prohibirlas o desmantelarlas abiertamente era prácticamente imposible. Todos estos conglomerados aprovecharon lagunas legales y la corrupción en el Senado para presentarse pública y oficialmente como intereses neutrales, al mismo tiempo que obtenían miles de millones de créditos y beneficios con la guerra. Y también hay un montón de sistemas neutrales que fueron usados por ambos bandos para promover diferentes causas. Pero realmente todo este conflicto solamente tenía un objetivo: destruir completamente ambos bandos, pero usar la guerra para establecer un nuevo imperio Sith, con Palpatine como gobernante absoluto y eterno, siendo el primer movimiento de la muerte de la República el bloqueo de Naboo. La amenaza fantasma comienza con la galaxia sumida en el caos. Al comienzo de la película, la Federación de Comercio está imponiendo un bloqueo del planeta Naboo debido a una disputa fiscal. La Federación de Comercio sería como Amazon Galáctico si estos tuvieran una estructura gubernamental independiente con un ejército de droides, lo cual podría ocurrir el año que viene a cómo van las cosas. La decisión de bloquear este mundo fue culpa de que Sidious era originario de Naboo, algo que me pareció bastante extraño porque él era bastante rico y vivía en el equivalente al paraíso terrenal, pero en algún momento realmente se paró y dijo: Dios mío, qué paisaje tan hermoso. Imagina que todo esto se pudiera convertir en un centro de datos imperial. Al inicio de esta película, Palpatine todavía ejerce como senador por Naboo dentro del Senado de la República, siendo él quien al mismo tiempo le ordenó a la Federación de Comercio bloquear su mundo, argumentando que él los ayudaría a presentarlo como una protesta formal dentro del marco legal de la República, ya que podían argumentar que estaban molestos por los nuevos impuestos que se habían puesto sobre las rutas comerciales, y todo esto simplemente era un medio para presionar al Senado y que retiraran los nuevos impuestos. Y mientras todo esto ocurría, la República envió a 2 Jedi para intentar mediar la situación, el maestro Qui-Gon Jinn y su aprendiz, el joven Obi-Wan Kenobi. Las negociaciones, por decirlo de alguna manera, no salen bien y el bloqueo se convierte en una invasión total. Los Jedi logran rescatar a la reina de Naboo, la reina Amidala, y huyen del planeta. Suceden cosas en el camino, encuentran al elegido de la fuerza, si esto no es un video de Anakin, así que supérenlo, y finalmente se dirigen junto a esta cosa de aquí, de vuelta a Coruscant, el mundo capital de la República. Y finalmente se encuentran en persona con el propio Señor de los Sith. La primera vez que vemos a Palpatine en persona se presenta todavía como el humilde servidor del pueblo de Naboo en el Senado Galáctico, dejándonos claro cómo fue posible que pudiera tomar el control absoluto del Senado mientras habla con la reina Amidala, debido a que la República, a pesar de tener un exterior bastante brillante, lleva décadas pudriéndose por dentro. La República ya no es lo que solía ser. El Senado está lleno de delegados habladores y avariciosos. A nadie le interesa el bien común. Lo que más me gusta de Palpatine es que interpreta a este clásico villano de película diciendo: oh, yo solamente soy un humilde servidor del pueblo, soy un humilde servidor de la democracia, la amo con todas mis fuerzas y también a todas las criaturas vivientes, pero si alguien tomara el control de todo, pues yo estaría dispuesto a asumir esa carga monumental, por el pueblo y la paz, obviamente. La República se nos presenta como una institución hinchada y llena de ruinas
ruina y corrupción, políticos interesados, que solamente ven por ellos mismos. El punto de Palpatine se ratifica de inmediato, ya que el Senado no hace nada respecto a la invasión de Naboo, ya que el canciller supremo, Finis Valorum, no tiene ningún poder real. Es esclavo de la burocracia y de los grupos de interés especial que constantemente presionan a los senadores para conseguir favores. Ahí tiene a los burócratas, los reales líderes de la República. Y comprados por la Federación de Comercio, además. Dejándonos entrever que para una gran parte de la galaxia, la República era un símbolo de decadencia, si no es que completamente estaban ausentes de sus vidas. Los mundos del núcleo dominaban la política, mientras que muchos sistemas del borde exterior quedaban a manos de los criminales o de los conglomerados para ser explotados, y al mismo tiempo la República se había estancado intelectual y moralmente, siempre apresurándose a nombrar otro comité para discutir un problema y justificar su existencia, además de todo el dinero que recibían, en lugar de simplemente actuar y arreglar el maldito problema. Así que para Palpatine, tomar la invasión de Naboo y presentarla como un argumento para poner el último clavo en el ataúd político de otro líder inútil manchado por corrupción fue ridículamente simple, mientras él se presentaba como la verdadera alternativa de cambio. Solamente tenía que decir que todo era corrupto y nada servía, lo cual era cierto, y tiene todo el sentido del mundo. Las instituciones que están estancadas, que le han fallado al pueblo una y otra vez, crean las condiciones ideales para que los líderes populistas tomen el poder, presentándose como la única fuerza capaz de restaurar el orden, cuando quienes se suponía que debían trabajar para nosotros se centran más en preservarse a sí mismos que en resolver eficazmente los problemas de todos. ¿De verdad se puede culpar a la gente que vota por cualquiera que prometa quemar el sistema cuando el sistema los ha jodido durante décadas? Fue este mismo pensamiento lo que permitió a Palpatine posicionarse como un outsider decisivo, capaz de atravesar la parálisis institucional mientras seguía operando dentro del sistema legal, acumulando cada vez más poder paso a paso, presentándose como un simple senador de un pequeño planeta, acosado por un gigantesco conglomerado sin que nadie pudiera intervenir o ayudarles. Imaginen que existiera una organización que se supone debía de estar ahí para mediar los conflictos entre naciones y asegurar que se cumpliera la justicia y las leyes, y que las atrocidades como poner a toda una población bajo una ocupación militar ilegal nunca ocurrieran, pero en lugar de hacer algo al respecto simplemente aprobaran resoluciones y nombraran comités para discutir. Así que la reina Amidala, al ver que simplemente no iba a poder obtener absolutamente nada de todos los políticos, siguiendo el consejo de Palpatine, pide una moción de censura contra Valorum, argumentando que se necesita nuevo liderazgo. La votación pasa sin mucho esfuerzo, y la bola de nieve ha comenzado a rodar sin que nadie la pueda detener. Una vez que se completa la votación, la reina decide regresar a Naboo junto a los Jedi y un Anakin Skywalker de 9 años, por alguna maldita razón, en vez de que los Jedi simplemente le hubieran dado un cuarto en el templo Jedi para que se quedara ahí la noche o no sé. Pero si los Jedi aman algo más que la paz, es enviar niños a la guerra. Regresan para liberar el planeta por la fuerza, luchando contra el ejército droide de la Federación y otro de los aprendices de Palpatine, Darth Maul. Qui-Gon muere en el proceso, pero en general ganan los buenos, terminando la película con una nota esperanzadora cuando Palpatine llega a Naboo para informar a la reina que él es el nuevo canciller supremo. Se restaura la paz y todos aplauden porque el bien ha triunfado sobre el mal una vez más, y ahora todo iba a estar bien. La amenaza fantasma, a pesar de todos sus defectos, hace un gran trabajo mostrándonos hasta dónde ha caído la República Galáctica y marca todo lo que está por venir. A medida que más y más mundos en el borde exterior tras los eventos de Naboo comienzan a preguntarse si es que la República los va a poder proteger, algunos decidiendo incluso unirse a los separatistas para evitar ser atacados, mientras el conde Dooku se prepara para la guerra que está por venir. Las tensiones crecen hasta el punto de no retorno entre la República, ahora liderada por el canciller supremo Palpatine, y estando a punto de sumergir a la República en el último conflicto que vería. Ah, mi amado Ataque de los Clones. No es una película excelente por ningún motivo, pero hay muchas cosas interesantes que se muestran en ella. Una de estas es el uso de la violencia política para impulsar una causa, tanto genuina como escenificadamente. Wow, espera, ¿qué? ¿Por qué alguien fingiría su propio asesinato? Sí, ¿por qué alguien haría eso? Lo primero que vemos en esta película es la nave de la reina Amidala explotando. Ah, sí, no mencioné que la reina de la primera película no era la verdadera, sino que era un
señuelo. La verdadera reina era Padmé Amidala, pero su mando como reina ya terminó y ahora es la senadora de Naboo para reemplazar a Palpatine. Y lo primero que vemos en la película es uno de los tantos intentos de asesinato en su contra. Esto es algo que realmente nunca me terminó de cuadrar de todo el plan maestro de Palpatine, ya que fue él a través del Conde Dooku quien contrató a un cazarrecompensas llamado Jango Fett para que matara a Padmé, pero Jango al mismo tiempo contrató a otra cazarrecompensas, la cual va a terminar matando después de que ella fallara repetidamente en matar a Padmé. Jango mata a la cazarrecompensas para que no le dijera nada a Obi-Wan sobre de quién la había contratado con un dardo envenenado, y según algunas personas, todo esto formaba parte del plan porque los Jedi eventualmente iban a acabar descubriendo que el dardo era de un planeta llamado Camino, pero la única razón por la cual lograron saberlo fue porque Obi-Wan es amigo de un güey con 4 brazos que tiene un restaurante y que por alguna razón completamente random sabe de dónde viene el dardo. Pero ¿qué hubiera pasado si este cabrón no existía? Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Entiendo, de acuerdo, sí, pero en el episodio AG... ¡Hechicero! Pasan algunas cosas en el Inter como toda una historia de amor que voy a ignorar completamente, y Obi-Wan logra localizar el planeta de donde vino el dardo y donde va a encontrar al cazarrecompensas, Camino, siendo el momento en el que llega a este planeta donde se revela una de las piezas más diabólicamente astutas del plan de Palpatine, el ejército de los clones. Magníficos, ¿no es así? En el momento en el que Obi-Wan descubre este ejército, la situación de la galaxia se ha vuelto completamente insostenible. Los separatistas están ganando cada vez más apoyo mientras expanden sus capacidades militares con el ejército droide, bloquean mundos, atacan otros y encima de todo se les está acusando de haber sido ellos quienes llevaron a cabo el intento de asesinato de Padmé. El canciller supremo tiene poca, si no es que ninguna opción, más que pedir la creación de un ejército de la República. Por seguridad, obviamente. No es que tuviera la intención de usar a los clones para mantenerse en el poder, ya que sería un ejército completamente a su disposición. No, el senador Palpatine jamás haría eso. Solo míralo, es buen tipo. Mientras que Palpatine juega de nuevo su carta favorita, interpretando una vez más su papel como el humilde servidor público del pueblo, mientras sus consejeros más cercanos le dan vueltas a la idea de que debería recibir poderes de emergencia para crear este ejército y estar listo para hacer la guerra si fuera necesario. Por la paz, obviamente, argumentando de nuevo que si no le quedara otra opción, pues él estaría dispuesto a aceptar este nuevo cargo con gran pesar, dejando de nuevo en el aire que si solamente alguien fuera lo suficientemente valiente como para proponer esto en el Senado. Instado por las circunstancias, tuve que reunir esta sesión. Amo la democracia. Amo la república. Renunciaré al poder que ahora me otorgan cuando se resuelva esta crisis. Pocos sabían los Jedi y el resto de los senadores que los clones fueron ordenados mucho antes de que la guerra estuviera siquiera en la imaginación de alguien, por el maestro Jedi Sifo Dyas, tras una de sus visiones en la que la República se veía envuelta en una guerra, influenciado por el Conde Dooku, sabiendo bien que Palpatine, una vez que tomara el poder, habría podido influir para convencer a la República de que esta era la única forma de mantener la paz, usando al mismo tiempo a los separatistas como una herramienta de propaganda casi perfecta, ya que el mecanismo de control más efectivo de todos es el miedo. Miedo a que sin un ejército, los separatistas vendrían a matarlos a todos y a acabar con la República. ¿No es realmente un enfoque más moral que tengamos un ejército para defender la democracia de los monstruos que intentan destruirla? Y como primera acción con esta nueva autoridad, estableceré un ejército armado de la República para enfrentar las amenazas de los separatistas. Dejando a la República realmente sin otra opción que aceptar la situación, dándole más poder para que pueda liderarlos a través de esta crisis. Por otro lado, manipulando a los separatistas al mismo tiempo para que fueran más violentos e hicieran que ambos bandos chocaran en el campo de batalla finalmente. Y mediante este nuevo mandato, convertir a los Jedi, los llamados Guardianes de la Paz, en generales de guerra, marchando frente a ejércitos listos para masacrar a lo que sea que la República decidiera que fuera el enemigo. Digan lo que quieran,
Obi-Wan, pero en cuanto a planes malvados se refiere, esto es una absoluta obra de arte. Cuando Obi-Wan se enfrenta a Jango Fett en camino, logra seguirlo hasta un planeta llamado Geonosis, presenciando la creación de la Alianza Separatista, demostrando que el Conde Dooku es realmente un verdadero idealista político más que un señor Sith. Su objetivo siempre fue romper con la corrupción de la República de verdad, más allá de instaurar un imperio infinito que durara 10.000 años, siendo precisamente por esto que fue una herramienta perfecta para poder explotar. Cabe resaltar que todo esto estaba ocurriendo mientras Anakin masacraba civiles en Tatooine porque su madre murió a manos de los Tusken porque nadie se molestó en volver por ella, dándonos esta escena. Ni los hombres, ni las mujeres, ni siquiera sus niños. Son como animales. ¡Y los asesiné como animales! La cual siempre me ha inquietado bastante, no voy a mentir, porque parece que a Padme realmente le daba igual que este güey acabara de matar a docenas de personas a sangre fría. Enojarse es de humanos. Y ella simplemente se limita a decir que está bien, Anakin, todos nos enojamos a veces. Además, eran gente sucia del desierto. A nadie le importa realmente. Y yo soy israelí. Es una broma, es un chiste, no me hagan nada. Geonosis se convirtió en el primer teatro de combate de lo que sería conocido como las guerras clon, dejándonos ver que, plan malvado o no, los Jedi realmente necesitaban este ejército porque daban asco peleando, y entonces Yoda hace su entrada épica y que comiencen los crímenes de guerra. He de decir en su defensa que los geonosianos eran grillos y se llaman derechos humanos por una razón. Luego tenemos acción con sables de luz, ya que Obi-Wan y Anakin son completamente humillados por Dooku y Yoda se enfrenta directamente a su antiguo aprendiz, logrando, junto al ejército clon, arrebatarle una victoria en el campo de batalla a los separatistas. Pero como señala el maestro Yoda al final de todo, toda esta situación estaba lejos de ser una verdadera victoria. ¿Victoria? ¿Victoria dices, maestro Obi-Wan? No fue victoria. Ha arribado la noche del lado oscuro. Inició la guerra de los clones. Palpatine, al final de todo, asciende como un autócrata sin límites ni barreras a su alrededor, ya que ahora es un líder en tiempos de guerra. La guerra ha comenzado. Excelente. Todo marcha según los planes. Siendo el tiro de gracia para una república que ya estaba moribunda, el comienzo de las guerras clon. Clone Wars es realmente importante para la saga por muchas razones, pero una de ellas es que realmente vinieron a arreglar las precuelas. Y es fácil pasarlas por alto ya que es una serie animada, algo sin mucha profundidad que estaba ahí para cubrir el vacío entre episodio 2 y 3 y vender juguetes, lo cual sí era cierto, pero también nos presenta un montón de perspectivas diferentes sobre la guerra, así como la continua decadencia de lo poco que queda de democracia en la galaxia. Muchas cosas del canon actual que son pilares fundamentales para todo lo que va a venir en el futuro se establecen en esta serie, pero si algo es particularmente perverso es que las guerras clon crearon dentro de la República una atmósfera permanente de miedo y de emergencia que Palpatine no dudó en explotar hasta que no pudo más. Cada nueva crisis justificaba una mayor militarización y concentración de autoridad, mientras que las voces que se oponían a la guerra se retrataban lentamente como peligrosas, si no es que completamente traicioneras. Los sistemas autocráticos se fortalecen más cuando los líderes convencen al pueblo que las amenazas extraordinarias requieren poderes extraordinarios. Todo es un enemigo potencial. Cualquiera podría ser un traidor. No apoyar la guerra es suficiente para sembrar la semilla de sospecha contra alguien. ¿Por qué no querrías luchar? ¿Acaso eres un separatista? No hay ninguna justificación para invadir Irak. Sí, tal vez. Pero lo que olvidamos es que todos los que no quieren ir a la guerra son gays. Yo quiero guerra. Yo fui el primero que quisiera la guerra.
Durante todo el conflicto, Palpatine es presentado como el protector indispensable de la seguridad galáctica, argumentando que solamente un liderazgo centralizado, completamente fuerte, podía evitar el caos, y era la única forma de derrotar al enemigo. Poco a poco, la República comienza a normalizar el autoritarismo bajo el lenguaje de la paz. Esto pronto se convierte en ley marcial. Los soldados están en las calles, mientras que el canciller supremo daba todas las órdenes, y más pronto que tarde, esto era todo lo que los ciudadanos de Coruscant y la mayoría de la República conocían. Todo se justifica con una crisis, y si mezclas esto con algo de propaganda, las poblaciones se vuelven lo suficientemente insensibles con el tiempo para ver como normales cosas que hace poco eran inaceptables. El orden y la seguridad son preferibles a tener algunos principios democráticos abstractos que realmente nadie sabe a qué se refieren. Las primeras temporadas de la serie presentan una visión muy distorsionada del conflicto: República contra separatistas, clones contra droides, Sith contra Jedi. Un simple conflicto entre dos bandos opuestos, siendo esta la versión polarizada de la guerra que tenían los ciudadanos del núcleo galáctico. Tus chicos eran los buenos, los demás eran malvados. Algunos valientes caballeros Jedi luchando para derrotar al mal con sus soldados clon a la espalda. Pero con el tiempo, y cuando Filoni se aseguró de que el dinero de Cartoon Network ya estaba asegurado, también hizo que la serie fuera un poco más atrevida de repente, presentando pequeños arcos que nos dan una comprensión más amplia de la guerra, sembrando la duda sobre si la República realmente eran los buenos. Mi ejemplo favorito de esto es el arco de la liberación de Ryloth. Cuando los separatistas atacan el planeta de los Twi'leks, la República se alía con las milicias locales comandadas por Cham Syndulla. Al ser todavía los primeros conflictos de la guerra, los Jedi no podían entender que un mundo no quisiera formar parte de la República, si estaban ahí para traerles paz y ayudarles. Pero Cham Syndulla confronta a Mace Windu cuando le dice abiertamente que su objetivo es la independencia total de su pueblo, tanto de la República como de los separatistas, ya que los liberadores pueden convertirse rápidamente en los nuevos opresores. ¿Por qué no me ayuda a liberarlos de esta invasión? No confío en el senador Ta, en sus planes para nuestro mundo después de la guerra. Los ayudaremos a reconstruir. No los abandonaremos. ¿Sus tropas garantizarán la seguridad? Una temporada y habrá paz. Otra ocupación armada no es un Ryloth libre. ¿En cuánto tiempo lo enfrentaría a usted, maestro Jedi? Ver cómo los Jedi se van desilusionando con la guerra a medida que avanzan las batallas es una parte muy importante de la tragedia de las guerras clon. Excepto Anakin, que realmente le encantaba destruir y matar. Pero para la gente más normal ver cómo poco a poco superan la fantasía de ser los guardianes de la paz para darse cuenta que solamente son peones militares en una guerra para lograr la dominación total de sus enemigos eternos, es bastante devastador. Al mismo tiempo que conforme la guerra avanza, la República empieza a adoptar prácticas cada vez más destructivas que solamente reflejan la crueldad de la que acusan a los separatistas, cayendo en la típica trampa de la escalada que casi todas las guerras siguen, donde lo que sea que haga un bando hará que el otro aumente la escala de sus acciones y viceversa. Esto está estrechamente ligado al problema del costo de una guerra, donde los políticos no tienen otra opción más que seguir llamando a más violencia porque ya se han gastado vidas de soldados y adoptan esta retórica de decir que tienen que cumplir la misión por los caídos, aunque realmente eso es lo último que les importa. Las guerras clon fueron una trampa a escala galáctica. Cada ataque separatista justificaba una mayor militarización de la República. Cada contramedida de la República justificaba más extremismo de los separatistas, sin mencionar siquiera la peor atrocidad de todas, los propios clones. Una de las partes más trágicas de la serie es que a medida que pasan los episodios, empezamos a conocer realmente a los clones. Empezamos a verlos como seres humanos reales, no solamente como soldados sin cara, como la mayoría de la población de la República. Incluso algunos senadores y otros líderes militares legítimamente los veían como sacos de carne que disparaban o les disparaban. Fueron creados sin consentimiento, tuvieron un crecimiento acelerado así que no tuvieron infancia y fueron condicionados para la obediencia desde que fueron concebidos, criados con el único propósito de luchar y morir en una guerra que ellos no eligieron. Pero los clones no solamente están ahí para poder ilustrar de primera mano los horrores de la guerra, sino que también sirven para presentar una verdad más oscura. El enriquecimiento de las élites a través del conflicto. Las guerras no se libran por ideas del bien contra el mal, ni mucho menos. Eso simplemente es el argumento para venderlas. Se libran
involucran por intereses principalmente económicos. Hay un dicho que dice que la mayoría de las guerras son guerras de banqueros, porque cada paso requiere más bombas más grandes o más tropas, lo que significa que hay dinero que gastar. Los gobiernos necesitan balas y tú puedes ser quien se las venda. Guerra interminable significa dinero interminable. Los episodios 10 y 11 de la temporada 3 representan perfectamente esta realidad, ya que ambos bandos están quedando sin dinero. Padme intenta llegar a un tratado de paz con los separatistas, pero los bancos y los clonadores, además de todas las empresas que se están beneficiando de la guerra, no están contentos con una resolución rápida del conflicto. Así que algunos miembros de los conglomerados idean un plan, digamos, perfectamente razonable. Si llevan la guerra directamente a la puerta de los políticos, al mismo Coruscant, no tendrán otra opción que escalar aún más el conflicto. Así que coordinan ataques terroristas tanto dentro de la República como contra los senados separatistas. De este modo podrán manipular el voto y desregular los bancos para que puedan prestarle dinero a ambos bandos sin que nadie los pueda detener, además cobrando intereses estúpidamente altos, y así comprar más clones y más droides, asegurando el libre flujo de dinero infinitamente. Esto es alarmante. ¿Su propio Senado votó para terminar la guerra? Les aseguro, caballeros, que no tiene nada de qué preocuparse. ¿Cómo puede asegurar que este intento de paz no continuará? ¿Dónde está el ataque que nos prometieron? Necesitamos la guerra para seguir generando ganancias. Después de nuestro ataque, la posibilidad de paz desaparecerá. El clan bancario, la Federación de Comercio y la Tecnounión recibirán su parte. Obviamente que decir algo así en el mundo real inmediatamente haría que la gente te viera como un conspiranoico. Una nación jamás atacaría a sus propios ciudadanos a través de agencias oscuras para justificar más guerras y seguir beneficiando los intereses de los ricos, ¿verdad? En estos episodios Padme también se tiene que enfrentar a una realización bastante complicada. De repente cualquiera que pidiera un alto al fuego o la preservación de la vida alrededor de la galaxia era llamado traidor, siendo otra de las tramas principales de este pequeño arco la humanización de los separatistas, ya que Padme y Ahsoka viajan para negociar directamente con el Senado separatista y descubren solamente a ciudadanos comunes y corrientes. No son los monstruos que la propaganda de la República quiere hacer que crean que son. Son personas que realmente creen que están luchando genuinamente contra la corrupción y el autoritarismo del Senado, siendo la primera vez que Ahsoka sospecha si toda esta guerra en realidad tiene que ver con lo que le han dicho. Pero ella sigue siendo una joven Jedi y además le es fervorosamente leal a la orden. Los ataques terroristas continúan y se aprueba la legislación para desregular los bancos, pero Padme aún así logra derrotar la creación de más clones. Quizá esa sea la parte más fantástica de todo este arco, ya que logró hacer esto con un discurso sobre la compasión y cómo la guerra está destruyendo la vida de la gente común. Algo que en nuestra realidad habría sido objeto de burla y solamente hubieran dicho otros 50,000 millones al país de la bandera con la estrella azul. Este momento marcó la espiral interminable de militarización y propaganda, viendo la paz como los delirios de idealistas como Padme o Bail Organa, marcando el principio del fin de 1000 años de gobierno galáctico. 3 años de guerra fueron suficientes para derrumbarlo absolutamente todo, pero casi todos mantuvieron la cabeza baja y avanzaron en sus roles. Los Jedi siguieron luchando, el Senado seguía pudriéndose y el poder de Palpatine seguía creciendo sin control. Ahora tenía control del Senado, de los tribunales y el ejército. En nombre de la paz, claro está. Esta erosión de la democracia y la realización por parte del Consejo Jedi de que el Conde Dooku estuvo involucrado en la creación inicial del ejército clon deja mucha gente dentro de la República preguntándose qué ocurrirá al final de la guerra y si estos nuevos poderes autocráticos que se están asentando se volverían en su contra algún día, pero no mucha gente estaba dispuesta a alzar la voz, ya que el Senado se estaba radicalizando rápidamente y estaba dispuesto a volverse en contra de cualquiera que haya sido crítico del esfuerzo bélico, especialmente cuando la guerra está en su punto más álgido. Más dinero, más clones, más guerra. Hablan de responsabilidad fiscal. ¿Qué hay de una responsabilidad moral? ¿Esta guerra no ha durado lo suficiente? ¡No se puede negociar con esos animales! ¡Que continúe la guerra! Podemos ver cómo Coruscant se ha transformado en un estado policial militarizado, lleno de propaganda, banderas por todas partes, estatuas gigantes de clones sin rostro, soldados en cada esquina. Y la arquitectura ahora parece más algo que saldría del Imperio Galáctico. Y es a través de uno de los guerreros más leales de la República que vemos cómo la ilusión de la lealtad se termina desmoronando. El arco de Ahsoka en la temporada 5 comienza con la noticia de que el templo Jedi
ha sido atacado. Tanto Anakin como Ahsoka son asignados para investigar el ataque, ya que el Consejo quiere saber si un Jedi fue el responsable. A medida que avanza la investigación, Ahsoka y Anakin capturan a la terrorista, pero cuando Ahsoka va a verla en prisión, otra persona la estrangula con la fuerza sin que nadie se dé cuenta, mientras ella revela que en efecto fue un Jedi quien estaba detrás de todo esto, ya que este Jedi desconocido se había vuelto en contra de todo lo que se había convertido la Orden. Ahsoka es incriminada por haber matado a la terrorista y en ese momento es cuando se encuentra al otro lado de la brutalidad de la Nueva República, siendo acusada y arrestada sin que tenga derecho a defenderse, apenas logrando escapar de prisión para esconderse en los bajos mundos de Coruscant mientras trata de probar su inocencia. Al darse cuenta de que todos son traidores hasta que se demuestre lo contrario, el ejército miente y miente en contra de ella mientras la usan como chivo expiatorio. Ahsoka es finalmente capturada y tanto la República como el Consejo estaban más preocupados de qué pensaría la gente y de qué reacción podría provocar defender públicamente a alguien que estaba acusado de traición, a pesar de ser alguien que estaba dispuesto a sacrificar su vida por ambos hace unas cuantas horas. Así que en vez de defender a Ahsoka completamente, el Consejo Jedi se distancia de ella para proteger su reputación y posición política. Celebran un juicio falso para expulsarla de la Orden y entregarla a los tribunales militares para que sea juzgada como otra traidora. En la cámara donde se va a llevar a cabo el juicio nos recuerda completamente al Imperio. Guardias rojos rodeando a Palpatine, clones en cada esquina y nada más y nada menos que el almirante Tarkin como el acusador. Si no fuera porque Anakin logró descubrir al verdadero culpable, la Jedi Barriss Offee, Ahsoka habría estado condenada. Cuando Anakin la lleva ante el tribunal, la confesión de Barriss nos dice exactamente en qué se ha convertido la República. Porque desde hace mucho me he dado cuenta de lo que se han dado cuenta muchos en la República, que los Jedi son responsables de esta guerra, que nos hemos desviado tanto que ahora somos villanos en este conflicto, que nosotros deberíamos ser enjuiciados, todos nosotros. Y mi ataque contra el templo fue un ataque contra lo que ahora representan los Jedi, un ejército que pelea por el lado oscuro, apartados de la luz que tanto valorábamos. Esta república se está desmoronando. Solo es cuestión de tiempo. Era solamente una cuestión de tiempo, sin duda. Ahsoka puede que no apruebe lo que hizo Barriss, pero tampoco cree que sus motivos fueran completamente erróneos, sobre todo al verse acusada injustamente. La República cada vez más se parece al sistema autoritario al que dice estar oponiéndose, donde la sola sospecha ya basta para condenar a alguien que hace unos días era venerado como un héroe de guerra. La guerra radicaliza las sociedades internamente. El bombardeo del templo Jedi crea una atmósfera de miedo en la que la República está cada vez más dispuesta a suspender la justicia en nombre de la seguridad. Los líderes políticos exigen castigos rápidos y la disidencia se asocia inmediatamente con la traición. Después de que Ahsoka se ve obligada a lidiar con el hecho de que dos instituciones por las que básicamente dio su vida y por las que estaba dispuesta a morir se volvieron tan fácilmente en su contra, realmente no le queda más remedio que abandonar la Orden. Al darse cuenta que todo lo que creyó alguna vez resultaron ser no más que mentiras cuando más los necesitaba. Su decisión de abandonar la Orden Jedi tras ser exonerada no es simplemente una traición emocional, sino que era la prueba de que todo lo que mantenía unida a la República estaba desmoronándose. Se ha convertido en una institución tan consumida por la violencia y la corrupción que ya no puede vivir plenamente según los valores que dice defender. Al mismo tiempo, toda esta podredumbre que ya se asentó dentro de la Cámara del Senado solamente alimenta el ascenso de Palpatine. Más adelante en la serie descubrimos los chips inhibidores dentro de los clones y nos dan una pequeña prueba de qué es lo que está por venir. En el último gran arco político de la serie, Palpatine logra, a través de la conspiración, obtener el control absoluto de los bancos, siendo la pieza final de su plan. Esperando un mejor mañana, cedemos el control de los bancos a la oficina del canciller de la República Galáctica. Con una sincera humildad, acepto esta inmensa responsabilidad. Les aseguro que cuando termine la guerra de los clones, restableceré los bancos a su estado original. Ahora posee todo el poder y todo el dinero. En este punto, la República está al borde del abismo. El ejército es el ejército imperial, en todo menos en el nombre. La corrupción que llevó a Palpatine al poder ha tomado el control de todo el gobierno, ya que los senadores solamente existen para poder llevarse tanto dinero como sea posible y acercarse al canciller para asegurar un puesto en lo que venga después, incapaces de hacer absolutamente nada más que celebrar servilmente cada nueva decisión que tome mientras se va convirtiendo poco a poco en el
emperador. A estas alturas todas las piezas están en su lugar y solamente queda una cosa por hacer, la caída de los Jedi, porque no olvidemos que todo esto ha sido un complot para destruirlos desde el inicio. Sí, Palpatine es un dictador megalomaníaco psicótico, pero realmente no estaba tan interesado en el poder por el poder, sino que él estaba aquí para finalmente concluir el plan milenario de los Sith, matar a los Jedi, conquistar la galaxia y vivir para siempre en la oscuridad. Algo bastante edgy, no voy a mentir. Los Jedi ya están condenados, ya que se han convertido en peones de los políticos en vez de ser los guardianes de la paz, así que no desafían al poder en ascenso, simplemente se mueven para ganar la guerra, pensando que pueden destruir a los Sith como lo hicieron milenios antes, en una épica batalla a muerte con cuchillos. Pero los Sith han evolucionado, les hicieron abandonar todo lo que se suponía debían proteger y los convirtieron en un simple activo militar para desplegar a voluntad, lo cual en lo que respecta a planes malvados es absolutamente diabólico. Y de nuevo, es una obra de arte. Todas las piezas estaban en su lugar. Lo último que quedaba era dar el último golpe, pero antes, la República debía de dar su último respiro. Jamás voy a dejar de amar esa secuencia inicial. La venganza de los Sith comienza con una colosal batalla sobre Coruscant, ya que el propio Conde Dooku ha movilizado el ejército separatista para secuestrar al canciller y forzar a la República a rendirse, solo para darse cuenta un poco tarde de que todos son prescindibles en este conflicto. Anakin y Obi-Wan se enfrentan una vez más a Dooku, el cual vuelve a humillar brutalmente a Obi-Wan. Anakin mata al conde, matando al jefe del Senado separatista y dejando solo al general supremo del ejército droide, el general Grievous, un caudillo, como cabeza visible del Consejo Separatista, matando efectivamente a la única persona que mantenía todo unido y convirtiendo a la Confederación de Sistemas Independientes en un montón de políticos desordenados con apenas un plan para salir adelante. Mientras al otro lado de la galaxia, Ahsoka regresa brevemente para ayudar a la República a dirigir el asedio de Mandalore, ya que Darth Maul también ha regresado para organizar un conflicto por su cuenta, atraer a Obi-Wan y Anakin hacia él y tratar de privar a Sidious de su premio más grande. Los acontecimientos a partir de aquí transcurren a toda velocidad. Con Dooku muerto y el final del conflicto a la vista, muchas partes empiezan a preguntarse cómo lograr que Palpatine sea destituido del poder, ya que se han dado cuenta de que no se irá voluntariamente. Algunos políticos liderados por Padme y Bail Organa nombraron rápidamente a una delegación llamada la Delegación de los 2000 para intentar avanzar y asegurar una transición pacífica del poder. The Chancellor has appointed governors to oversee all star systems in the Republic. When did this happen? Oh, that decree was posted this morning. Do you think he'll dismantle the Senate? Why bother? As a practical matter, the Senate no longer exists. We cannot let 1,000 years of democracy disappear without a fight. I can't believe it has come to this. Chancellor Palpatine is one of my oldest advisors. He served as my ambassador when I was queen. Senator, I fear you underestimate the amount of corruption that has taken hold in the Senate. The Chancellor has played the Senate as well. They know where the power lies, and they will do whatever it takes to share in it. And we cannot continue debating about this any longer. Pero simplemente ya es demasiado tarde. El Senado, al igual que los Jedi y los clones, ya cumplieron con su misión dentro del plan de Palpatine, así que solamente queda descartarlos, ya que ahora son inútiles. Este es el camino de cualquier autócrata. Mientras los Jedi intentan cerrar todos los cabos sueltos, Yoda va personalmente a Kashyyyk para atender el ataque droide a los Wookiees, mientras Obi-Wan es despachado para poder terminar con el general Grievous. Al mismo tiempo, Maul finalmente le revela toda la verdad a Ahsoka en Mandalore. Con tu ayuda, los Jedi pueden detener a Sidious antes de que sea tarde. ¿Es tarde para qué? La caída de la República ya sucedió y tú no te has dado cuenta. No hay justicia, no hay ley ni orden, excepto por el orden que va a reemplazarla. El tiempo de los Jedi ya pasó. No pueden vencer a Sidious. Cuando Anakin descubre que Sidious es el señor Sith y se lo cuenta a Mace Windu, vemos una vez más la arrogancia de los Jedi que creen que pueden ganar esto solamente con un duelo de sables de luz, y rápidamente se les demuestra que estaban muy equivocados. Pero dejando de lado las paupérrimas actuaciones de los Jedi, finalmente todo está completo. Anakin traiciona la Orden y la República Galáctica es finalmente puesta a descansar en paz. Anakin marcha con su legión hacia el templo Jedi para masacrar a los Jedi que quedan en Coruscant y se avienta un Netanyahu contra los Younglings, mientras Palpatine activa los chips inhibidores de los clones con 3 palabras que trajeron milenios de historia galáctica a su inevitable final. Ha llegado el momento.
Ejecute la Orden 66. Obligando a los clones a volverse en contra de los Jedi y matarlos a todos. Si no viste las guerras clon, puede que solamente veas a los clones como insípidos y prescindibles soldados por los cuales realmente nadie se preocupa, como hacía mucha de la gente en la República. Pero si estuviste temporada tras temporada, sabes que las pocas personas que los veían como seres independientes eran los Jedi. No solamente fueron traídos a este mundo como herramientas de guerra, esclavos para la masacre de la batalla, sino que también se vieron obligados a volverse en contra de las mismas personas con las que lucharon durante años, y en cuestión de minutos, casi todos los Jedi de la galaxia son traicionados por sus propias tropas. De los 10,000 caballeros Jedi que protegían la galaxia, solamente quedaban 100. Ahsoka es la persona a través de la que vemos el dolor de tener que matar a tus compañeros, mientras que Obi-Wan y Yoda estaban teniendo un concurso de a ver quién sacaba la kill count más alta. Todos los supervivientes que aún se oponían a Palpatine apenas lograron salir adelante, siendo Yoda y Obi-Wan quienes regresan a Coruscant para alertar a todos los Jedi restantes que se escondieran o se exiliaran, mientras Anakin se dispone a matar a todos los líderes separatistas restantes, y en una sesión de emergencia del Senado Galáctico, el Canciller Supremo Palpatine proclama la muerte oficial de la República y el nacimiento del Imperio Galáctico. La muerte de la democracia, la muerte de la República y el ascenso de una dictadura totalitaria se encuentran solamente con ovaciones de pie, ya que casi todos en esa cámara estaban desesperados por intentar salvar su piel y asegurar una posición de poder dentro del nuevo imperio. Para garantizar la seguridad y una continua estabilidad, la República se va a reorganizar en el Imperio Galáctico más poderoso. Así tendremos una sociedad más segura. Y así muere la libertad, con un fuerte aplauso. Un montón de políticos inútiles que no cuestionaron los poderes de emergencia, no cuestionaron el gasto imprudente, no cuestionaron hacer cada vez más grande el ejército de los clones, la creciente escalada de violencia, la crueldad hacia los enemigos. Así que, ¿cómo esperarías que cuestionaran el hecho de que los Jedi ahora eran traidores que tenían que ser asesinados en el momento que los vieran? Ni que Palpatine se proclamara emperador de la galaxia. Años de propaganda y guerra condicionaron a la galaxia para aceptar el autoritarismo como algo necesario para sobrevivir. Al momento de que se declaró la Orden 66, muchos ciudadanos simplemente ya estaban exhaustos, asustados o completamente desensibilizados para resistirse. Solamente piensa en cuántas cosas vivimos todos los días que hubieran derribado imperios hace un par de siglos y ahora simplemente se ignoran porque todos tenemos que ir a trabajar mañana. La verdad importaba menos que la estabilidad, y la propaganda se volvió lo suficientemente poderosa como para transformar antiguos héroes en enemigos, y todos nosotros, cada uno de nosotros, podemos ser engañados igualmente. La gente no se vuelve malvada de repente, sino que se acostumbra poco a poco a la disfunción, a saber que las cosas no pueden cambiar por las formas habituales. Votar es un callejón sin salida, las instituciones son ruinas corruptas, hasta que la normalidad misma empieza a sentirse como algo ordinario. Los seres humanos somos notablemente adaptables y especialmente lo somos en tiempos de miedo. La realidad ya no importa mucho, porque romper con la narrativa podría llevarte a la cárcel y nadie va a cuidar de tus seres queridos, así que te conviene simplemente agachar la cabeza y dejar que la realidad sea lo que los gobernantes te dicen que sea. Como todos los dictadores, se levantan entre aplausos mientras aplastan al pueblo al que una vez le prometieron paz. El elegido ha completado su transición al lado oscuro, convirtiéndose en Darth Vader, mientras Yoda y Obi-Wan intentan desmantelar siglos de estancamiento y podredumbre en un duelo final, además de tratar de expiar sus propias culpas, porque ellos también aportaron al estado actual de la galaxia. Pero al final de todo, fracasan, mientras todos los Jedi restantes huyen, dejando a Obi-Wan encargado de cuidar a la única esperanza que le queda a la galaxia, mientras maestro y aprendiz observan desde un destructor estelar cómo se está construyendo el arma definitiva de terror a través de la cual gobernarán la galaxia para siempre. La República se convirtió en el Imperio mucho antes de que cambiaran el nombre. Los clones fueron descartados un par de años después y fueron dejados a su suerte en favor del Stormtrooper. El estado policial que se formó durante la guerra había echado raíces en toda la galaxia. Ni siquiera se le permitía la más mínima forma de protesta a sus ciudadanos. Cualquiera que se atreviera a cuestionar el nuevo orden era esclavizado o simplemente asesinado. Algunas personas aquí y allá empezaron a sembrar las semillas de la esperanza una vez más, pero esa es otra historia.
George Lucas es un genio, un absoluto y maldito genio, y las precuelas son increíbles. Entiendo completamente por qué no fueron apreciadas en el momento que salieron, porque dejaron muchas cosas de lado que eran muy importantes, sobre todo viendo los tiempos en los que estamos viviendo ahora mismo. Y tal vez, solo tal vez, si nuestra república sobrevive, podamos entrar en un futuro brillante. Que la fuerza nos acompañe a todos, porque la vamos a necesitar.